vamos directamente a conocer detalles con la gremial de transportes especializados en el traslado de combustible. Por supuesto está el presidente Mario Ortiz con nosotros para conocer en qué está afectando precisamente el traslado de esas pipas de los combustibles por la situación de los bloqueos ya en el día número 10, que sigue afectando el altiplano, el sur y también norte del país. Adelante, don Mario. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y desde luego a Noticiete y a su audiencia. Gracias por la oportunidad. Lamentablemente la situación que está viviendo nuestro país el día de hoy nos está llevando a una situación ya insostenible. Tenemos problemas serios en cuestiones de abastecimiento. Hay desabastecimiento de los combustibles, tenemos desabastecimiento de mercancías, tenemos desabastecimiento también de productos de la canasta básica, que en este momento ya se disparó. Entonces sí tenemos serias complicaciones. Tenemos también el lado humano de los pilotos que ya tienen 10 días de estar en este retén y que en algunos casos pudiera darse ya la situación que los pilotos puedan abandonar las unidades en esos lugares debido a que no hay condiciones de alimento, no pueden bañarse, no pueden hacer sus necesidades. En fin, hay un montón de situaciones que deben de tomarse en cuenta. Y estas personas que tienen el bloqueo pues están causándole un gran daño al país. Llamamos a las partes, instamos a las partes para que se sienten a dialogar, que busquen una solución lo más pronto posible y que levanten estos bloqueos que le están haciendo daño a la gente trabajadora, a la gente que quiere trabajar. Necesitamos trabajar, tenemos problemas económicos, tenemos problemas deudas bancarias, los señores de los impuestos tampoco nos van a perdonar ahorita. En fin, una de las cosas complicadas que vemos son los puertos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, como también la situación que se nos está dando en el Aeropuerto Internacional Aurora, que eso es crítico para nuestro país, es un daño grandísimo, porque si pierde la certificación del aeropuerto estamos en graves problemas. La verdad es que sí necesitamos trabajar. Le hacemos un llamado a las partes. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta el desabastecimiento de todas los insumos que consumimos en la mesa. Necesitamos que se levante ese bloqueo. Miren, hay granjas de cerdos, granjas de pollo, gente ganadera, que también los animales ya se están empezando a morir. Toda la fruta que se ha tirado, todo lo que han tenido que tirar cuando hay grandes necesidades en el país. Consideramos que es importante que las partes lo antes posible se levanten, se sienten y levanten de inmediato este bloqueo. Ahora bien, Mario, hablando de los camiones, de las pipas que están varadas por varios días, tanto hacia Puerto Quexal como también en la ruta del Atlántico, ¿de cuántas unidades estamos hablando? Mire, si estamos hablando de combustible, en el Ministerio de Energía y Minas hay alrededor de 2.800 y pico unidades registradas con su respectiva licencia, y en este momento la gran mayoría están detenidas. Aparte de eso, tenemos el gran problema que no lo han tomado en cuenta, que es el tema del abastecimiento del gas propano y también el tema del carbón para generar electricidad, que utilizan varias plantas aquí en la costa sur. O sea que nos corremos el riesgo de quedarnos ya sin gas propano y sin electricidad. Ahora bien, don Mario, es increíble hasta dónde puede llegar el efecto de esto, porque hablamos también de los hospitales, ¿no? Que se quedan también sin combustible para las plantas y también el Aeropuerto Internacional Aurora. Sí, hay varios hospitales en la red hospitalaria que utilizan combustible para generar electricidad para su funcionamiento, o inclusive en los departamentos donde es frecuente que se vaya la energía eléctrica, tienen plantas de emergencia, y si no tienen combustible no van a poder atender a la población. Mire, el problema hospitalario es serio también. Mucha gente que tiene que recibir sus diálisis y no puede trasladarse de un lado a otro. Es complicado. Mire, les urgimos a estas personas que tienen los bloqueos que por favor ya levanten esto, que lo levanten, que por favor necesitamos trabajar, el pueblo necesita trabajar, necesitamos generar para nuestra mejor Guatemala. Ahora bien, don Mario, podríamos estar entonces afirmando que hay un desabastecimiento y que podría complicarse más en las próximas horas.
Mire, el problema serio es que cuando se liberen los bloqueos, ya se imagina usted la represa de camiones que hay en los distintos puntos del país, que esto va a volver otro caos en las carreteras. No descartemos accidentes, no descartemos que pueda suceder algún tipo de situaciones deslaves, que se salga un río, que se caiga un puente, qué sé yo. Ya de todo lo que nos está pasando en Guatemala, cualquier cosa nos puede pasar. Entonces sí consideramos que cuando se suelte esta represa de vehículos, le pedimos a los pilotos también que por favor que lo tomen con calma, que lo tomen con paciencia, porque de todas maneras tienen que circular, pero si empiezan las carreras como hacen cierto grupo de transporte que ya conocemos, que no respeta la vía, no respeta nada, esto va a ser peor cuando se libere. Ahora bien, Mario, hablemos de la parte del abastecimiento de combustible en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Hablamos de un aeropuerto internacional que ya una aerolínea pues ha suspendido vuelos y hoy podría suspender otra más. Mire, el problema es que como no tienen combustible, las líneas locales que hacen vuelos a Petén, que hacen vuelos al interior de la República, digamos a Reu, a Quetzaltenango, Puerto Barrios, que vuelan estas unidades, que van todo nuestro departamento donde vuelan las unidades, no pueden volar porque ya no tienen combustible, está desabastecido. Ahora bien, en caso a los expendedores de combustible, es decir, las gasolineras, que últimamente se ha visto pues abarrotado de vehículos tratando de fuliar sus carros, ¿a cuántas gasolineras abastecen ustedes como gremial? Mire, abastecemos un aproximado de un 55 a 60% del mercado, lo abastece la gremial, y normalmente abastecemos lo que es el área rural. La capital es relativamente baja nuestra participación, pero nuestra participación es en el interior de la República. Ahora bien, don Mario, si se liberara por un lapso de tiempo alguno de los puntos, ¿cuál sería la prioridad para que se pueda abastecer de combustible? Tendríamos que empezar donde empezó el problema, donde empezó los bloqueos, que es en el área del altiplano. Estamos hablando de Cuatro Caminos, estamos hablando de Sololá, Quetzaltenango, estamos también en el área de Coatepeque, Retauleu, Mazate. Ahí donde empezaron los bloqueos más fuertes, ahí tendríamos que empezar el abastecimiento. Ahora bien, ¿qué pasaría, don Mario, si esto se prolonga por más días o por una semana más? ¿Qué estaríamos enfrentando en relación a esto? Mire, esta sería una catástrofe de resultados inimaginables. El país ya no da para más. Ya nuestra gente no da para más esto. Considero que esto tiene que resolverse lo antes posible. Insisto en que las partes deben de sentarse a dialogar y resolver el problema que les atañe. El pueblo de Guatemala el pueblo trabajador no tiene por qué pagar estas consecuencias. No somos políticos. Ahora bien, don Mario, en el lado humano, los pilotos que han pasado días pues sin dónde bañarse, qué comer, qué beber, algunos en rutas complicadas como el sur, ese calor definitivamente, y otros en el frío hacia el norte. Es un cuadro bastante difícil. Recordemos que estos pilotos son seres humanos, tienen familia, tienen que llevar el sustento diario a sus casas, y estos pilotos ganan un sueldo base, pero ganan por cada viaje que realizan. Si ellos no viajan, no están ganando, solamente están ganando una base. Entonces estos pilotos necesitan trabajar, como todos necesitamos trabajar, como les mencioné, tenemos créditos bancarios que pagar, tenemos que pagarle a nuestra gente, se les están enviando viáticos a los que se le pueden mandar, porque inclusive hablan también ya que hay cajeros automáticos que ya no tienen dinero. O sea que este problema es serio. Bueno, don Mario Ortiz, aparte de las aerolíneas, aparte de las plantas eléctricas en los hospitales, ¿a quién más abastecen ustedes y aparte de las gasolineras? Bueno, como nuestra gremial es puramente de combustible, es lo que abastecemos nosotros, pero en los gremios, en los siguientes gremios, en los otros gremios, hay distintas modalidades de transporte, va por ejemplo el de las verduras. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, nuestro vecino país, Guatemala es la hortaliza de El Salvador, porque toda la verdura, fruta y todo va para El Salvador. Entonces, no solo el combustible, sino son otros productos, otras materias primas que se transportan. Los puertos, tenemos el problema de que es la entrada y la salida de
de los productos. Las exportaciones, las importaciones, miren, pueden cancelar barcos que ya no van a venir aquí porque no hay condiciones para que la portuaria los atienda. Los tanqueros de combustible puede llegar un momento, si no es que ya lo tenemos, que estén ahí en el puerto o los desviaron a otro país porque no hay capacidad donde recibir, puesto que las plantas sí tienen combustible, pero lo que no tenemos es cómo transportarlo. Bueno, Mario, la situación se torna bastante complicada. ¿Algo más que quiera agregar? Insistir nuevamente que se pongan en la mano en la conciencia de estas personas que están dañando, porque las manifestaciones son lícitas, están garantizadas en la Constitución. Lo que no se vale es coartar la libre locomoción. Eso no se vale, porque es el daño que le está haciendo a nuestro país. Y le reitero, los alimentos, la gente que tiene ganado, la gente que tiene cerdos, pollos, los hospitales principalmente, que están desabastecidos. Tanto de oxígeno, pueden estar desabastecidos con el combustible para que sus plantas funcionen, las plantas de generación eléctrica, en fin. Insisto a las partes que por favor se sienten a dialogar y que levanten lo más pronto posible este bloqueo. Muy bien, don Mario Ortiz, presidente de la Gremial de Transportistas Especializados en Combustible, es el que ha dado a conocer su punto de vista y la situación actual y qué podría pasar en los próximos días si esto permanece. Son más de 120 bloqueos a nivel nacional y la situación se mantiene igual. Vamos a la pausa.